Voy a invitarlos para que usted busque en Lucas capítulo 6, versículo 37, este tema que vamos a tratar en este día. Lucas capítulo 6, versículo 37. Jesús expresó a sus discípulos, a los judíos que estaban con él, y les dijo lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Sabe? El tema de hoy, que trata sobre el verdadero indulto, lo titulé así: el verdadero indulto, nos lleva a reflexionar sobre cuando Jesús dijo: perdonad y seréis perdonados. Entre los sinónimos que encontramos de la palabra indulto, me gustó la definición que encontré. La palabra indulto tiene como sinónimos la palabra amnistía, también la palabra disculpa o excusa, también está la palabra absolución. Hay otra palabra también que se llama condonación. Y hay otra palabra que se dice que está y que reemplaza también al indulto, y es la palabra reconciliación. Y por último, el último sinónimo que encontré de esta palabra indulto es la palabra perdón. ¿Usted ha pedido perdón en su vida? Yo creo que todos hemos pedido perdón. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Alguien podría definirme qué es el perdón? Usted pidió perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? Es un don. Bueno, aún la gente del mundo pide perdón y no tiene el Espíritu Santo. Es un arrepentimiento. Bueno, encontré esta definición muy interesante. Hay dos tipos de definición de perdón. Hay un perdón, una definición de perdón en el diccionario, pero hay una definición de perdón bíblico. Y creo que, si bien se parecen, la diferencia se puede observar. Perdón es una acción voluntaria e intencional de una persona por el cual el ofendido actúa o cambia su actitud sobre una ofensa que le hayan hecho, liberándose de las emociones negativas como el deseo de venganza y cultivando el deseo de hacer el bien a su ofensor. En otras palabras, perdón habla en general de que cuando usted perdona o pide perdón, la persona que recibe eso de un ofensor que le lastimó, perdonar a esa persona significa, según lo que leímos, dejar de pensar negativamente de él. Y entonces aquí es cuando empecé como a escudriñar un poco más y a mirar en la palabra de Dios realmente qué era el perdón. Porque todos perdonamos, pero hay un dicho también por ahí en el mundo que dice:
Yo perdono. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero no olvido. Ahora mire el perdón bíblico, ¿cómo lo definen? El perdón bíblico para los hijos de Dios consiste en erradicar todos los pensamientos sobre venganza cuando renunciamos a hacerle daño a alguien por algo que nos hicieron, cuando nos afligimos por sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por ellos y cuando nos disponemos para demostrar y ayudar a llevar las cargas del otro. Entonces yo me quedé como volando, porque para mí era: yo te perdono y listo. Pero el verdadero perdón bíblico va más allá. No puede limitarse a lo que usted aprendió en el mundo cuando empujó al niño y entonces le dijo a la mamá: vaya, pídale perdón al niño que empujó. Perdón. Y se va. Es mucho más que eso. Y mi esposa me hablaba de que tal vez esta era la palabra que Dios necesitaba que nosotros escuchásemos hoy, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere que tengamos éxito. Pero hemos hablado en días pasados, ¿se acuerda de las ataduras? Y la falta de perdón es una de esas ataduras que no permiten que la bendición de Dios entre en mi vida, sino que la vemos pasar. Y la vemos pasar, pero no la vivimos. Entonces, el verdadero perdón, o lo que significa el indulto de Dios para los seres humanos, va mucho más allá. Pero para poder comprender correctamente este perdón, tendríamos que ir a lo que dijo el apóstol Pablo. Vaya a 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Definitivamente no puede haber una relación con Dios si no hay un perdón verdadero ante Él. No puedo decir que tengo intimidad con Dios cuando aún en mí no he perdonado a algo o a alguien o al mismo Dios. ¿Sabía eso? Porque muchas veces le hemos echado la culpa a Dios de cosas que nos han pasado en la vida y le decimos: ¿y dónde estabas tú? ¿Y por qué a mí? 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Mire cómo dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, a ver, levanten las manos los que están en Cristo. 4, 5, 6, 7. Los otros, ¿dónde estarán? Bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algunas cosas viejas pasaron. ¿Cómo dice ahí? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces entró una palabra: reconciliación. Nos reconcilió ¿con quién? Consigo mismo por Cristo. O sea, nos perdonó por medio de Cristo con el Padre. Y nos dio el ministerio ¿de qué? ¿Y qué dijimos que era reconciliación? Perdón. Es una de las pautas del perdón. O sea que nosotros, si hemos sido perdonados, ¿por quién? Por Cristo y por medio de Él. Entonces ahora, ¿qué cargamos nosotros? El perdón ¿de quién? De Dios. Y ahora dice que ese perdón es un ministerio en el cual tenemos que caminar diariamente. Entonces, ¿cuál es el ministerio que Dios nos ha dado a todos?
el de llevar el perdón a todas partes. Tremendo. Tremendo, porque usted está haciendo cuentas ahí. Bueno, a este no le hablo, a este sí, a este no, a este sí, este es amigo, este es un faltón, a este no lo quiero, a este sí. Imagínese a Jesús. Bueno, a este sí lo perdonó. No, a este no, es que este es muy malo. Usted es muy malo. Usted no se me enseña el perdón mío. A usted sí la perdono, a usted también. No, usted no. Dios no tiene acepción de personas. Ay, ay, ay. Pero es que me dolió. Ah, bueno, otra cosa es que le haya dolido lo que le hicieron. Claro, tiene toda la razón. Y a mí no se me olvida, que no se le olvide. Porque si a usted se le olvida lo que Cristo hizo por usted y lo que usted hizo antes de que conociera a Cristo, entonces no valoraría lo que Cristo hizo por ti. Por eso es que no olvidamos quiénes éramos. Dice que las cosas viejas pasaron, pero no dice que se le van a borrar. Usted se acuerda de lo que hacía. Y normalmente el perdón en la Biblia, donde usted lo busque, siempre tiene que hablar del perdón y el pecado. El perdón y el pecado. Siempre están como unidos. Es un perdón por el pecado. Entonces, usted se acuerda de lo que hizo porque fue pecado. Pero Dios lo deja en mi mente para que recuerde cómo el que te perdonó. ¿Se da cuenta? No hacemos énfasis en el perdón que Dios tuvo por nosotros, sino que siempre hacemos énfasis en ¿qué? En el pecado que cometíamos. Pero vamos por partes. Tenemos una nueva vida en Cristo. Nacemos de nuevo, gloria a Dios. Dios nos perdonó y borró nuestros pecados y nos limpió completamente. Y nos perdonó, o sea, nos reconcilió nuevamente con Él por medio de ¿quién? Ok, perfecto. Y ahora nos ha trasladado a nosotros por medio de Cristo un ministerio. ¿Cuál? ¿Y qué es la reconciliación? Vuelve otra vez el problema. Yo quiero seguir a Cristo, pero yo no perdono. Entonces, si observa la palabra perdón en la Biblia, siempre estará acompañada de una condición de pecado. Vamos a mirar un pasaje bíblico que tal vez usted conoce, pero no lo había visto de esa dimensión. Vaya a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 41 al 45. 27. En este pasaje, para resumirle rápidamente, Esaú tiene un hermano, Jacob. Y Esaú un día venía de cazar y tenía mucha hambre. Y entonces Jacob, su hermano, que era el menor, Esaú le pidió comida. Entonces Jacob, que era bueno para la comida y para hacer corderito, le dijo: véndeme tu primogenitura. Pues ¿de qué me sirve mi progenitura con esta hambre? Te entrego mi progenitura, pero deme el plato de lentejas que sabes hacer, que lo haces muy bien. ¿Listo? Lo engañó, ¿cierto? Lo hizo. Pero cuando Esaú vino donde su papá para bendecirlo, porque el papá ya estaba que se moría y estaba ciego, se dio cuenta de que su hermanito ya había
ido donde el papá para que lo bendijese y le diera esa bendición espiritual como si fuera el primogénito. Entonces pasó algo. Esaú se enojó con su hermano Jacob. Y cuando Esaú regresó, vio que su padre ya había bendecido a Jacob y le dijo: dame otra bendición para mí. Y él le dijo: no tengo más bendición para darte. Entonces Esaú, lleno de venganza contra su hermano, vamos a leer versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire pues, quién sabe cuántas palabras se dijeron. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Entonces, vemos acá la condición de Saúl. Estaba dispuesto a matar a su propio hermano por lo que había hecho. Así que Jacob huye a la tierra de Labán, el tío de él, y permanece un tiempo allá, tanto que tuvo esposa y tuvo hijos, y le servía a Labán, el tío. También tuvo sus roles con él, sus problemas con él, el problema de las ovejas, todo esto, hasta que un día dijo: no, yo como que más bien me voy, porque aquí vamos a tener un tropel, más bien yo me voy. Entonces le dijeron que su papá ya había muerto, toda la cosa, y que volviera a la tierra de él. Y entonces, ¿con quién se iba a encontrar? Con Esaú. Génesis capítulo 33, versículo 1 al 9. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú. Se iban a encontrar, ya se había ido para la tierra de su padre, y se iban a encontrar allá. Pero Esaú, ¿qué temía? Jacob, ¿qué temía? Morir, porque su hermano había prometido que lo iba a matar. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, hable de unos 100 metros, y en ese camino 7 veces se arrodilló. Primero mandó todo adelante, mandó algunos regalos, mandó a la familia adelante por si le iban a matar, pues la familia no sufriera, y entonces él quedara de último, y pues ya, el problema era con él. Sin embargo, mire lo que pasó. Versículo 3, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron juntos. ¡Wow!
Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿y estos quiénes son? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron ante él. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron también. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron ante Esaú. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¡Wow! ¡Qué actitud! Aunque Jacob tenía temor de morir por lo que había sucedido, él tomó una acción. ¿Y qué hizo? Menguó. Porque el humilde mengua la ira del soberbio. Puede que tú seas el ofendido, pero eso no te da derecho a que también te llenes de venganza y quieras también hacerle mal al otro. Ese es nuestro problema en el perdón. Usted me dijo, yo le digo. Usted golpeó, yo lo golpeo. Usted injurió, yo te injurio. A ver quién es más. Pero la actitud de Jacob no fue inmediata, fue paso a paso. Los hijos le hicieron cambiar su manera de pensar. Su esposa también le cambió su manera de pensar. Usted llega al matrimonio y le cambia la manera de pensar. Porque ya los hijos son importantes. Porque lo que vale un hijo, lo que vale ese cónyuge, el valor, lo que dábamos ahora, lo que estamos escuchando acá. Y tal vez Michael no lo dijo, pero lo que él hizo fue irle y decirle: ¿sabe qué, jefa? Te pido perdón. Fue lo que hizo, ¿no? Perdón, jefa, por no valorar el trabajito que tenía acá. Me fui a conseguir con más plata, y porque más plata me encontré con un problema cuando aquí lo tenía todo. Y entonces la actitud hizo que la jefa le dijera: te voy a dar otra oportunidad. ¿Qué sintió? ¿Cierto? Como que ¿se imagina lo que sintió Jacob? No dejó que ese ego, que ese yo, también tomara venganza, porque al final podía decir: pero yo no le hice nada malo, él me la vendió. Pero fue realmente un engaño que hizo por culpa de la mamá. Entonces, Jacob, si bien tenía propiedades, se dedicaba al pastoreo de las ovejas, mientras que Esaú era guerrero y tenía 400 guerreros listos para matar ¿a quién? A toda la descendencia de Jacob, y no dejar ni uno con vida. Pero para lo que sucedió fue que le dijo: para hallar gracia delante de mi Señor. Jacob había tenido en cuenta algo. ¿Por qué fue el cambio que tuvo Jacob? ¿Por qué Jacob actuó de esa manera? Había sucedido algo antes. Algo que no veremos hoy, pero que está en Génesis 28. Si quiere, léalo. Génesis 28, versículo 12. Miremos qué había sucedido antes para que él pudiera tomar una actitud diferente. Génesis 28, versículos 12 al 14. Estaba Jacob en el camino y llegó a un lugar llamado Betel. Y soñó, dice el versículo 12, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo.
y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Esa fue la revelación de una relación personal que tuvo con Dios, un encuentro personal que tuvo con Él. Y entonces su actitud cambió. Cuando vayas a ir a pedirle perdón o vas a perdonar a esa persona, tienes que haber tenido tú primero un encuentro con Dios, para que Dios lleve tu carga, para que tú desahogues lo que tenías que desahogar, y entonces no sientas ganas de vengarte ni tener algo en contra de aquel que te ofendió. Esa es la manera, hermanos. Y asimismo, Dios preparó el corazón de Jacob para perdonar a su hermano, para que hallara gracia ante su hermano Esaú. Y esto es aplicable a todas las circunstancias en nuestras vidas. Eso, mis hermanos, es dependencia. Pero quiero contarles algo que pasó en los tiempos de Jesús. Algo que usted nunca ha escuchado. Tal vez lo ha leído, pero nunca lo ha escuchado. Vaya a Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Usted sabe que Dios le dio a Ezequiel una visión del templo de Jerusalén. Le dijo hasta los detalles más pequeños de cómo sería la construcción. Y Ezequiel hizo los planos, fue el arquitecto, para que luego se construyera el templo de Jerusalén. Y dice que en esa visión el templo tenía 12 puertas. El templo de Jerusalén iba a tener 12 puertas. Pero también, escuche con atención, en el tabernáculo, en el templo de Israel, de Jerusalén, las 12 puertas tenían 4 atrios. 4 atrios que también se conocen como 4, se llaman, por aquí le tengo, 4 patios. Un patio, los patios, un patio como el patio de la casa, pero eran patios muy grandes que habían en el templo de Jerusalén. Esos 4 patios o atrios estaban acorde a los 4 lugares cardinales. O sea, había un patio en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Y de esos patios hacia adentro había un patio que llamaba el patio interior. Y el patio interior, eso estaba dividido por unas columnas. Esos 4 patios se llamaban el patio o el atrio de los gentiles, o sea, de los extranjeros. Estaba el patio de las mujeres, porque dentro del templo las mujeres no podían entrar al mismo lugar que entraban los hombres. Y el otro era el patio de Israel, o sea, de los hombres judíos. Y el otro patio era exclusivo para los sacerdotes, el patio de los sacerdotes. Ahora lea allí en el versículo 4, del 4 al 8. 44, 4 al 8. Y me llevó en la visión, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes
y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Jehová, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de la ordenanza en mi santuario. Dios le está haciendo un reclamo a Israel, porque han hecho que los extranjeros, que no eran judíos, entraran al templo y participaran de las cosas santas. Hasta eran guardas o guardias, hasta participaban con los sacerdotes. Y Dios le dijo, eso es una abominación. Esto es para los sacerdotes que tienen que descender de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué le pasaba a un extranjero que se pasaba del atrio o del patio de los gentiles al patio de los internos o el patio de los sacerdotes? Era digno de muerte. Eran dignos de muerte. Allí era donde pasaba algo que usted va a entender en ese momento antes de que se duerma. A ver cuántos se están durmiendo ya. Cuando vino Jesús y entró en el templo, se encontró una sorpresita. En el patio de los atrios de los gentiles podían caminar ¿quiénes? Los gentiles. Pero también podían entrar ¿quiénes? Los judíos y los sacerdotes y los levitas. Pero los gentiles no podían entrar al atrio o al patio del interno donde estaban ¿quiénes? Los sacerdotes y levitas. Entonces había una pared que los separaba, y en cada esquina de esa pared, desde la punta norte hasta la sur, habían unas montañas de piedras, y en la pared estaba escrito que ningún extranjero podía entrar a los atrios internos. Entonces los judíos, sacerdotes del templo en el tiempo de Jerusalén, entraban a los atrios o al patio de los gentiles y empezaron a vender mercaderías. Empezaron a venderle corderitos, cabras, palomas. Y ahí donde estaban los cambistas, porque venían extranjeros de todo el mundo, entonces ellos le cambiaban la moneda acá. ¿Sí ve tan bueno que es bueno entender la historia? Ahora vaya a Juan capítulo 2, versículo 13. Usted ya está entendiendo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua a los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Dónde? ¿En los patios de quién? De los extranjeros o de los gentiles. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo o de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mi querido hermanos, fue la razón por la que el celo de Dios vino sobre Jesús en el templo. Habían hecho que en el patio de los gentiles robaran los sacerdotes, los levitas, les llevaban animales lastimados, heridos, incompletos, les vendían palomas que no servían para volar, y habían convertido todo el atrio de los gentiles en un negocio, y estaban en el templo de Jerusalén. Bueno, una montaña de piedras también seguían en la pared divisora o divisoria del patio de los gentiles al interno de los sacerdotes. Y se jactaban diciendo: el extranjero que pase para acá es digno de muerte. Y lo hacían, y tenían derecho, y podían matarlo. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 11. Años después, Pablo, trayendo a recuerdo todo lo que vimos hoy, dijo lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, ¿qué es? Es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Entiende ahora este pasaje? A él, a Pablo, se refería a lo que sucedía en el templo que en el año 70 fue destruido por los romanos, y que Herodes había reconstruido. Esa pared divisora entre el patio de los gentiles y el patio de los sacerdotes había sido ¿qué?
derribada. ¿Por quién? Por la obra de Cristo. Ahora los judíos no podían decir a los extranjeros como les decían: incircunciso. ¿Qué más le decían? Pagano. ¿Cómo más le decían? Son una abominación para nosotros. Los judíos detestaban al mundo entero. El que no era judío no valía nada. Ustedes son escoria, suciedad, heces. Pero venga, les vendemos las vaquitas y las cabritas y las ovejitas y saquémosle la plata a esta gente. Y de aquí para acá no entran. Y si entran, los apedreamos. O sea, ¿qué sentían en su corazón? Odio, venganza, falta de perdón. Y por el lado de los estos, pues estos venían todos arrepentidos porque habían creído en el judaísmo, y le decían: se tienen que convertir al judaísmo si quieren entrar aquí. ¿Se da cuenta? Lo que hacen ahorita los mesiánicos. Usted es cristianito, gentil, pero entonces usted tiene que volverse judío para que pueda entrar y disfrutar de las bendiciones que tenemos nosotros. Ahora entonces, dice acá que Jesús nos reconcilió entre gentiles y judíos. Que quitó la piedra, la pared que nos separaba, ¿sí? Que abolió las enemistades entre esos dos pueblos, entre judíos y gentiles. Y de esos dos pueblos hizo un pueblo. ¿Cuál? ¿Cuál fue el pueblo que salió, que hizo Dios de judíos y gentiles? Diga conmigo: la iglesia. Ese es el nuevo pueblo, el que le prometió Dios a Abraham: y haré de ti una gran nación. Esa es la iglesia. Ahora, judíos y gentiles son ¿qué? Ante Dios por medio de Cristo. Uno, un solo pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó entre los judíos que habían creído y los extranjeros que habían creído en Cristo? Ahora, ¿qué había? Había perdón, había amistad, había consolación, había apoyo, había esperanza, había reconciliación. Entonces dice la palabra en el versículo 18 al 17: y vino y anunció las buenas nuevas. Bueno, no, el 16. Mire lo que pasó. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué? Las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Así que no tengo que ser judío, tengo que ser hijo de Dios. Y el judío no tiene que ser cristiano, tiene que ser hijo de Dios. Porque de dos pueblos hizo un pueblo y quitó la pared que había creado división. ¿Cómo hizo Dios para quitar la pared
que hacía división, que creaba enemistad, que creaba disensión, pelea. Cristo Jesús. Cuando usted, mi querido hermano, pelea, ofende, lastima a otro que cree en Dios, ¿qué está haciendo? ¿Acaso es ese judío que le tiraba piedras a esos extranjeros? ¿Por qué te crees mejor que el extranjero? ¿Confundidos? Llevémoslo a casa. ¿Cómo es posible que tú tengas a un ofensor en casa y no actúes como actuó Jacob? Tú eres el que conoce de Cristo. Tú eres el que sabe lo de la división. Tú eres el que conoce la verdad. Él tal vez no lo conozca. ¿Qué nos toca que hacer, hermanos? ¿Cuál es el paso de nosotros? Tenemos que aprender a perdonar. Hijo, te perdono esas palabras. Entiendo que estás ofuscado. Entiendo que estás potencializado a la 100. Que estás efervesciendo de la rabia y de la ira. Pero ¿sabes qué? Por encima de esas cosas, yo te amo porque Cristo te ama igual que yo. ¿Qué hace eso, hermanos? Porque nosotros somos los que conocemos. Si usted no entiende lo que Cristo hizo entre judíos y gentiles, entonces por esa razón usted no perdona, porque nunca ha nacido de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas. Por eso me confundía lo del perdón. Y me pregunto yo, ¿realmente habremos perdonado de corazón? No perdonamos, hermanos. ¿Por qué? Porque el perdón que hemos tenido nosotros ha sido direccionado en el yo. Ese perdón es el que a veces dice: te perdono, pero no me olvido lo que me hiciste. Te perdono, pero vive lejitos de mí. Te perdono, pero yo contigo. Eso es resentimiento. Eso es odio. Eso es venganza. ¿Cuántas veces dijimos: uy, qué bueno que le pasara un tren por encima? ¿Cuántas veces con nuestros pensamientos los matamos? ¿Por qué? Porque estamos sentidos, entonces creamos resentimiento. Y dice que el perdón verdadero reconcilia. Hermano, no peleemos más. Venga. Pero es que, tranquilo, hermano, perdóneme. Perdóneme si lo hizo poner así. Discúlpeme, hermano. Es que yo no puedo dejarlo de amar. ¿Complicado? ¿Sabe por qué es complicado? Porque tenemos que hacer como Jacob. Tenemos que tener un encuentro con Dios.
cuando entiendas el perdón que Dios tuvo contigo, entonces podrás perdonar de todo corazón. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo y sigues con una pared divisora donde todavía crees que tú eres mejor que Él. No hay ninguno mejor que el otro. Todos somos iguales delante de Dios. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. Todos se han desviado, no han hecho lo bueno, solamente lo malo. No hay justo ni aún uno. Y si el Señor nos ve y nos escucha, no es por nuestras propias justicias, como decía Isaías, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de ti. ¿Sabe qué era el trapo de inmundicia, hermanos? En Isaías 1:18, ¿sabe qué era el trapo de inmundicia? Él se consideraba que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es una toalla higiénica usada. En ese tiempo, el trapo de inmundicia no era una toalla sanitaria, era un trapo que se colocaban las mujeres, y eso no lo podía tocar nadie, solo ella, y lavarlo solo ella, y la ropa que usaba solo ella. Eso eran trapos de inmundicia. Entonces Isaías está diciendo: nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de ti. Perdóname, Señor. Entonces viene la sangre de Cristo. Y le decía a Isaías: si tus pecados son como la grana roja, serán como blanca nieve, y nunca más me acordaré de ellos. Por eso, hermanos, antes de usted enojarse contra alguien que lo ofendió y que usted tiene toda la razón, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonarme a mi hermano que peque contra mí? 70 veces 7, Pedro. Hay algunos eruditos que todavía están multiplicando 70 por 7, a ver cuántas veces es. Para que si son 7 por 7, 49, 490, entonces la 491, entonces ya no lo perdono. Siempre. Siempre. Hermanos, usted dirá: pero es que es injusto. Déjale la justicia a Dios. Él es el que sabe hacerlo. Por eso termino con 2 Corintios 5:20, donde estábamos ahora. Hermanos, esto es comidita sólida. Eso aquí no es: recibe a Cristo en tu corazón y repite esta oración de fe. No, hermanos, esto es comida sólida. Para algunos, no para todos. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y qué reconciliación? Pidan perdón por sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces a mí, o sea, al nuevo, le toca por obligación, si ha creído, salir y mostrar la justicia de Dios sobre la tierra. Y entonces vienen y ¡pah! Poner la otra no es que a vos le pegue, ¿no? Es no responda de la misma manera. No te puedes llenar de calor como se llena tu hija cuando te habla. No te puedes llenar de rabia cuando tu hijo te grita. No. Porque entonces te estás engañando a ti mismo.
y el perdón de Dios no ha entrado en tu vida. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra.